Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Los últimos días se ha movido el mercado de cambios en la LBBP y sin duda alguna lo hicieron los eternos rivales, los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas, con ese canje que involucró a 6 peloteros y que, como ya ustedes saben, tenía nombres importantes como los de Eric Leal, Oswald Peraza, Felipe Rivero, Víctor Vericoto, nombres que sin duda alguna tienen mucha importancia dentro de la liga. Nosotros desde LBBP en la jugada quisimos traerles todos esos cambios o los más impactantes que han tenido entre ambas organizaciones en el pasado reciente. Esos cambios que se han hecho entre los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas en el último tiempo y que quizás ya se nos han olvidado. Así que nosotros les traemos esos cambios a ustedes. Llevándolo en orden cronológico desde el más antiguo hasta el más reciente, podemos empezar analizando el cambio que llevó a Tomás Pérez desde los Leones del Caracas a los Navegantes del Magallanes. Dicho cambio fue en el 2005 y hizo que Wilfredo Ledesma y Alvin Colina, Wilfredo Ledesma, lanzador zurdo recordado, y Alvin Colina, receptor, pasaran de los Navegantes del Magallanes a los Leones del Caracas. Tomás Pérez venía de ser uno de los peloteros más queridos dentro de los Leones del Caracas, estuvo 4 temporadas con los melenudos, allí disputó una final y de hecho en par de temporadas batió por encima de 300, lo cual habla muy bien del rendimiento que estaba teniendo en aquel entonces Tomás Pérez con los Leones del Caracas. En los Navegantes del Magallanes, cuando llega a los Navegantes del Magallanes, ya tenía 32 años de edad Tomás Pérez y también disputó una final con los turcos, aunque no pudo ganarla, la de 2006-2007 contra los Tigres del Agua, pero Tomás Pérez también dejó un gran rendimiento con los Navegantes del Magallanes antes de ser cambiado a los Cardenales de Lara. En definitiva, disputó 3 temporadas en la LBP con los Navegantes del Magallanes Tomás Pérez. Por la contraparte, Wilfredo Ledesma disputó un par de temporadas con los Leones del Caracas antes de salir en un cambio a los Bravos de Margarita. Ese dicho cambio después llevaría a Alex Cabrera desde lo que era en ese momento Pastora de los Llanos a los Leones del Caracas. Después pasó a llamarse Bravos de Margarita y ahí fue que llegó Wilfredo Ledesma al equipo insular, pero él estuvo antes 2 temporadas con los Leones del Caracas. Tenía 24 años cuando fue cambiado, y el otro jugador que llegó a los Leones del Caracas a cambio de Wilfredo Ledesma es Alvin Colina. Alvin Colina recién había hecho su debut en Grandes Ligas con los Rockies de Colorado, tenía 26 años, y con los Leones del Caracas nunca pudo asentarse como receptor titular. De hecho, apenas disputó un par de temporadas con los Leones y disputó tan solo 20 encuentros con el conjunto melenudo. Analiza el cambio de Tomás Pérez y Alvin Colina y Wilfredo Ledesma, aquel de 2005, da la sensación de que los Navegantes del Magallanes pudieron sacar mayor rédito, ¿no? por Tomás Pérez, a pesar de que el Caracas no disfrutó del talento de Wilfredo Ledesma por muchas temporadas. Terminó siendo una pieza importante de cambio que después llevó a Alex Cabrera a los melenudos, y con Alvin Colina los melenudos la verdad no lograron explotar su máximo rendimiento. Otro de los cambios que quizás se olvidó con el transcurrir del tiempo fue el cambio que se realizó en el 2013 entre Leones y Magallanes. Dicho cambio llevó a Tomás Telis, que aunque quizás algunos no lo sabían, era pieza original de los Leones de Caracas, a los Navegantes del Magallanes a cambio de Albert Suárez. Ambos jugadores todavía permanecen activos en la LBBP. Albert Suárez lo hace con los Leones del Caracas, mientras que Tomás Telis ya pasó de Magallanes a Caribes del Anzoátegui. Al momento de realizarse ese cambio en 2013, Tomás Telis todavía no había debutado en la LBBP, apenas tenía 22 años, pero era un pelotero cuyo recorrido en las ligas menores con los Rangers de Texas estaba siendo bastante sólido. De hecho, Magallanes, que en aquel entonces tenía una fuerte relación con los Rangers de Texas, tenía muchos peloteros venezolanos allí y muchos importados de los Rangers de Texas iban a los Navegantes del Magallanes, había estudiado muy bien el caso y sabían que era un pelotero que les podía aportar muchísimo. Por su parte, Albert Suárez, que había sido cambiado a los Leones de Caracas en el 2013 desde Magallanes, sí había debutado con los turcos. Lo había hecho en la campaña 11-12 y no le fue nada bien a Albert Suárez. Solo realizó 2 aperturas en la cual fue bateado con facilidad. Hasta ese entonces el recorrido de Albert Suárez, hasta el 2013 que fue el cambio, por las ligas menores había sido bastante tímido. Apenas había tenido un par de presentaciones en AA y de resto las presentaciones habían sido entre clase A y la rookie, para que ustedes tengan más o menos una idea en qué se ubicaban cada uno de los lanzadores y bateadores a la hora de realizarse el cambio en aquel entonces. Tomás Telis parecía ya un prospecto más fuerte. Albert Suárez no había logrado asentarse en las ligas menores.
Sin embargo, apenas tenía en aquella oportunidad 23 años Albert Suárez, y a lo largo del tiempo lo que ha ocurrido ha demostrado que bueno, Albert Suárez ha tenido vigencia y ha podido rendir sus frutos para los Leones del Caracas, mientras que Tomás Teli fue cambiado rápidamente, duró apenas 4 temporadas con los Navegantes del Magallanes, fue cambiado rápidamente a Caribe Anzoátegui por José Tabata. Sin embargo, pudiésemos decir que Caracas todavía tiene vigencia de aquel cambio. Un cambio que ya quizás puede ser más recordado por lo reciente entre los eternos rivales, entre los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas, es el que llevó a Luis Rodríguez de los Melenudos al Magallanes a cambio del lanzador Carlos Quevedo. Luis Rodríguez ya era una figura asentada en la liga, era un pelotero que ya había disputado 7 finales de la LBBP, tenía 4 campeonatos, ya tenía 35 años, había pasado por unas buenas temporadas con Leones, no había sido el Luis Rodríguez que nos había recordado en los Tigres, pero sin embargo no había desentonado su rendimiento con los Melenudos. Los Navegantes del Magallanes decidieron adquirirlo. En aquel entonces necesitaban darle profundidad a su infield desde el comienzo, y vaya que fue una gran pieza Luis Rodríguez para los turcos. De hecho, en esa temporada 15-16, cuando se hace el cambio, en 2015 fue el cambio, la temporada 15-16, Luis Rodríguez tuvo un año extraordinario con los turcos. Fue nombrado premio de regreso del año de aquel entonces. En aquella final que Magallanes llega después, en la 2015-2016, llegó a la final contra los Tigres de Aragua. Luis Rodríguez había tenido un rendimiento excepcional. En los 2 primeros juegos que disputó de la final, bueno, el tercero también lo disputó hasta que se lesionó en dicho encuentro, había conectado, en 20 turnos había conectado más de 9 hits y tenía 8 remolcadas. En apenas 2 juegos y medio tenía 8 remolcadas Luis Rodríguez, estaba encaminado a ser el MVP si Magallanes llegaba a ganar esa final. Se lesiona en ese tercer encuentro, un encuentro que quizás algunos lo recuerden porque Hassan Pena tuvo un blown safe en el momento que Magallanes estaba a punto de poner la serie 3-0, tuvo un blown safe Hassan Pena, y desde ese momento los Tigres de Aragua ganaron 4 duelos seguidos. En aquel momento era Eduardo Pérez el manager de los Tigres de Aragua. Hoy en día Eduardo Pérez es manager de los Navegantes del Magallanes y el dominicano Alfredo Marté marcó aquella final. Pero volviendo al tema del cambio como tal que se gestó en aquel entonces, en 2015, entre Magallanes y Leones, los Leones del Caracas recibieron a Carlos Quevedo. Carlos Quevedo ya tenía vasta experiencia en la LBBP. De hecho, Carlos Quevedo al llegar a los Leones tenía 26 años, pero ya tenía 6 zafras de experiencia en la liga, todas con Magallanes. Con los turcos nunca pudo asentarse ni como abridor ni como relevista, no tuvo un rol fijo en el picheo de los eléctricos, y algo similar le pasó en los Leones del Caracas. De hecho, ya cuando llega al Caracas Carlos Quevedo, él solo estaba lanzando en la liga italiana, ya había salido del sistema MLB, no tenía grandes contratos en ligas mexicanas o en ligas independientes de Estados Unidos, y estaba lanzando en Italia. Sin embargo, hubo un par de temporadas de Carlos Quevedo que rindieron su fruto para los Leones del Caracas. Fueron la 18-19 como relevista y en la 19-20 como abridor. Al final pudiésemos decir que el impacto que tuvo Luis Rodríguez, a pesar de que fue corto con Magallanes, apenas disputó 2 temporadas con ellos, cuando tenía ya 35 y 36 años, de hecho se retiró con la camiseta de los Navegantes del Magallanes Luis Rodríguez, da la sensación de que fue mayor a lo que al final pudieron sacar los Leones del Caracas por un lanzador como Carlos Quevedo, que de hecho antes de la temporada anterior ya le habían dado la carta de libertad y fue firmado por las Águilas del Zulia, aunque tampoco tuvo demasiada suerte Carlos Quevedo. En ese mismo año 2015, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas hicieron otra transacción. En aquel entonces, Jesús Sucre, recordado receptor, pasó al Magallanes a cambio del infielder Francisco Martínez. Nada más por recordar estos nombres, podemos entender que el cambio fue bastante favorable para los Navegantes del Magallanes. Jesús Sucre ya tenía 3 temporadas de experiencia en Grandes Ligas cuando llegó al Magallanes. Además, en Leones nunca pudo desplegar su ofensiva. De hecho, la ofensiva de Jesús Sucre nunca ha sido su carta de presentación, pero en Leones es verdad que perdieron la paciencia con él precisamente por eso, porque no producía. Pues bueno, en todas las temporadas que estuvo con los Navegantes del Magallanes, las 4 que estuvo, si algo tuvo Jesús Sucre es que demostró que podía ser un bateador por encima del promedio de la liga. En 2 de esas campañas Jesús Sucre batió por encima de 300 de promedio, algo que nunca había conseguido en su carrera.
en Venezuela, que apenas había alcanzado en una de ellas 2.15 como el mejor promedio con los Leones del Caracas. Sin embargo, en Magallanes pudo explotar al máximo ese rendimiento. Además estuvo en la postemporada 2015-2016, esa misma que les hablaba hace poco de Luis Rodríguez también. Magallanes terminó disputando la final, tuvo una super postemporada. Jesús Sucre en ambas rondas de cuartos de final y la semifinal batió por encima de 350, y hay un recordado evento en el que él se lesiona haciendo un corring de primera a segunda base, se desliza y se fractura el peroné. Estuvo 6 meses después estuvo 6 meses para recuperarse de esa lesión Jesús Sucre, y sin duda alguna fue un rendimiento que impactó muchísimo a los Navegantes del Magallanes. Más allá de esa temporada 15-16 en la que batió muchísimo, la temporada 16-17 fue uno de los grandes jugadores de la nave, la 17-18 y la misma 18-19. Siempre tuvo un impacto más allá del ofensivo, que sí respondió ofensivamente con el Magallanes. Jesús Sucre era un catcher defensivo y respaldaba siempre a sus lanzadores, era de los mejores en efectividad lanzando las bases, así que Magallanes en aquel entonces apostó por un catcher defensivo, terminó siendo un catcher con buena ofensiva y además tenía unos registros defensivos que hicieron demostrar que la gerencia de los Navegantes del Magallanes en aquel entonces no se equivocó con el cambio. Uno pudiese preguntarse entonces qué buscaba el Caracas en aquel momento con Francisco Martínez, teniendo en cuenta que ya tenía 24 años cuando fue cambiado a los Leones del Caracas y había disputado 4 temporadas previas con los Navegantes del Magallanes en la que ni siquiera había tenido un OPS por encima de 700. Estaba claro que le costaba producir a Francisco Martínez, y más si recordamos que este muchacho entre 2011 era considerado el 6º mejor prospecto de la organización de los Tigres de Detroit. Estaba entre los mejores prospectos al lado de Nick Castellanos y de hecho por encima de Abisail García, Francisco Martínez en el 2011, cuando todavía era ficha del Magallanes. Y en 2012, cuando pasó a la organización de los Marineros de Seattle en Estados Unidos, era el 7º mejor prospecto de la organización, muy cerca de los lanzadores que hoy en día siguen teniendo vigencia en MLB y que además tienen un amplio recorrido como James Paxton y Taijuan Walker. Al lado de esos peloteros era considerado Francisco Martínez. Y Caracas quiso apostar en el 2015 por eso. A pesar de que él ya había perdido su estatus de novato y que ya no era considerado un prospecto en Estados Unidos, Francisco Martínez, el Caracas apostaba a que fuese ese pelotero de las 5 herramientas que tanto se hablaba de él. Era un pelotero que podía defender bien la antesala, era un pelotero que podía correr bien las bases, tenía poder ocasional. Sin embargo, no fue así. Apenas disputó con los Leones del Caracas Francisco Martínez 23 duelos. Sin duda alguna no fue el cambio que esperaban los Leones del Caracas. Apostaron a él, no le surgió, pero Magallanes en aquel entonces sí pudo sacar gran rédito de Jesús. Ya un poco más reciente aún está el cambio que realizaron en 2019 los turcos y los melenudos. El equipo naviero se llevó a Carlos Pérez, quien todavía está dentro de la organización eléctrica, a cambio del lanzador derecho Jesús Zambrano. Esto fue un cambio un poco, pudiésemos decir, impactante en ese momento, porque Carlos Pérez ya era un pelotero que tenía 4 años de experiencia en MLB. Carlos Pérez ya había sido finalista al Guante de Oro en 2016 y lo perdió porque se lo quitó Salvador Pérez. Y me refiero a se lo quitó no desmeritándolo, lo de Salvador Pérez, sino queriendo decir que este pelotero de este calibre como Salvador Pérez, que es un jugador que ya se habla de hecho que pudiese tener números para Hall of Fame, fue quien le arrebató el premio al Guante de Oro. Sin duda alguna, un caballo como Salvador Pérez fue el único que le pudo ganar en 2016 el Guante de Oro a Carlos Pérez, lo que habla sin duda alguna del estatus que tenía en ese momento el jugador nacido en Valencia, que además ya había bateado en la LVP. En una temporada Carlos Pérez había dejado promedio por encima de 330 y además había dado más de 15 extra bases cuando apenas había disputado 40 duelos. Eso habla de la ofensiva que ya mostraba Carlos Pérez en la LVP, y sin embargo los Leones del Caracas decidieron salir de él a cambio de Jesús Zambrano. Sí, Jesús Zambrano, ese recordado lanzador de los Navegantes del Magallanes, que en la temporada 15-16 realizó 7 presentaciones y dejó efectividad de 1.98 y whip de 1.20 en 27 innings de labor. Esa temporada, que muchos de ustedes recordarán, los que son magallaneros,
y bueno, los que son fanáticos de la LVP en general, en la temporada 15-16 que Magallanes tenía dentro de su rotación a 3 abridores muy jóvenes. Un tal Jesús Zambrano, que de hecho fue de los 3 que les voy a nombrar, fue el que tuvo una mejor temporada. Joander Méndez, que debutaba con los Eléctricos en aquel entonces y que era un súper prospecto de los Rangers de Texas, y Antonio Senzatela, que también tuvo una extraordinaria presentación con Magallanes. En aquel entonces Carlos García apostó por estos muchachos y la gerencia apostaron por estos muchachos para ser los abridores del equipo y les fue bastante bien. Desde aquel entonces, bueno, Jesús Zambrano no se pudo sentar con Magallanes. De hecho, apenas lanzó en las 2 siguientes temporadas 13 innings en total. Todos esos innings fueron como relevista. Ya su brazo daba señales de que quizás no podía ser abridor a tiempo completo y los Atléticos de Oakland habían decidido pasarlo al bullpen. En 2019, el año del cambio del que les hablo, había tenido una super temporada en las ligas menores, había dejado efectividad de 1.47 y whip de 1.11 en más de 70 innings de labor en ligas menores. O sea que para los Leones, le digo estos números no por mencionar números nada más, sino para que nos traslademos a la mente de la gerencia de Leones, que en aquel momento salió de Carlos Pérez, pero por un pelotero que tenía unos números extraordinarios en ligas menores. Sin embargo, ese año 2019, a la temporada de 2019-2020, no pudo jugar Jesús Zambrano en Venezuela. Lo hizo en la 2021 y en la 21-22, en donde dejó bastantes registros considerables, siempre en el bullpen. Así que pudiésemos decir que ese par de temporadas Jesús Zambrano retribuyó a los Leones del Caracas esa confianza que le dieron. Después tuvo un par de temporadas malas Jesús Zambrano con los Leones del Caracas, tanto así que durante la misma zafra anterior fue dejado en libertad y después tomado por los Tigres de Aragua. Y en el caso de Carlos Pérez, sigue siendo un receptor. De hecho, ya ganó un título con los Navegantes del Magallanes que le puede seguir dando frutos a la nave. Un cambio que quizás muy pocos recuerdan porque no son peloteros de demasiado nivel o demasiado renombre, que se dio en el año 2019 también, ya después de comenzar la temporada 19-20, fue el cambio que llevó a Oscar Hernández, receptor de los Leones del Caracas, al Magallanes, a cambio del también receptor Juan Carlos Torres, que pasó de los Navegantes del Magallanes a los Leones del Caracas. Ambos peloteros tuvieron una participación muy pobre con estos equipos, por eso es que este cambio no es tan recordado. Oscar Hernández apenas disputó 19 encuentros con el Magallanes en par de temporadas y Juan Carlos Torres apenas disputó 24 duelos con los Leones del Caracas en una campaña. Después fue, mejor dicho, despedido por los Leones de Caracas, le dieron su carta de agente libre y no estuvo más con los Leones en ese periodo, ¿no? Hablándoles de la temporada 19-20. Disputó esa temporada y a la 2021 ya no tenía contrato con Leones y de hecho lo firmó después con los Tiburones de La Guaira. Sin embargo, hay que mencionar, para no confundirnos, que en el caso de Juan Carlos Torres tuvo muy poco aporte para los Leones del Caracas en ese momento del cambio, pero después en la temporada 22-23, la última en la que los Leones consiguieron su 21º campeonato, Juan Carlos Torres regresa a los Melenudos para disputar la postemporada, el round robin y la gran final contra los Tiburones de La Guaira. Caracas tuvo una plaga de lesiones en lo que significaba su receptoría, tuvieron que firmar de última hora a Juan Carlos Torres y este respondió a esa confianza que le dio la gerencia. De hecho, en aquel entonces podemos recordar un batazo, un hit que dio Juan Carlos Torres en el 6º juego de la final, que es el que termina coronando a los Leones del Caracas como campeones. Estaban perdiendo 6-5 el Caracas a la altura del 8º, 7º inning y Juan Carlos Torres, con bases llenas, da un rodado por el shortstop y termina impulsando la carrera que daba el empate del juego 6-6, y después Harold Castro con un cuadrangular recordados por todos fue el que terminó de decidir el encuentro y darle el campeonato a los Leones del Caracas. Así que, a pesar de que ese fue un cambio bastante irrelevante para ambas organizaciones, hay que decirlo, Juan Carlos Torres después terminó siendo figura de los Leones del Caracas, pero ya firmado como agente libre. Y el último cambio que realizaron, más allá del que les comentaba al principio de este espacio, fue el de Eric Leal, Felipe Rivero. Ese cambio no lo podemos analizar, no sabemos cómo salió o no salió porque apenas se realiza. Veremos en la temporada 24-25 realmente cómo saldrá ese cambio y en el resto de los años, porque hay muchos peloteros jóvenes involucrados en él. Fue en el año 2022, pero un cambio que llevó hasta 5 peloteros involucrados. Romer Cuadrado y Antonio Piñero pasaron a los Navegantes del Magallanes a cambio de Gabriel Noriega, el lanzador Luis Rico y el outfielder Juan Vicente Infante.
A pesar de que este cambio todavía es difícil de analizar porque se puede desarrollar mucho más, sí podemos decir que los Leones del Caracas han sacado gran rédito de él. Gabriel Noriega llegó a los Leones del Caracas después de ser campeón con los Navegantes del Magallanes. Tuvo una temporada espectacular y además fue fundamental en la final contra los Tiburones de La Guaira. Más allá de eso, Gabriel Noriega en la pasada campaña, la 23-24, tuvo una temporada de MVP. De hecho, este servidor tiene el honor de votar a los premios de la LBBP y consideré en mi votación, en mi boleta de los 3 primeros lugares, al jugador más valioso, a Gabriel Noriega, porque es que el aporte que ha tenido a nivel del guante, a nivel de ser un bateador oportuno con los Leones del Caracas y de producir cuando más se le necesita. Si se le necesita en segunda, juega segunda; si se necesita primera, lo hace. Shortstop todavía lo puede hacer en algún caso de emergencia, en la tercera almohadilla. Es sin duda alguna un comodín. Gabriel Noriega en los Leones de Caracas. Muchos criticaron a la gerencia de los Leones en aquel momento por hacer ese cambio. Caracas estaba urgido de un shortstop. Buscaron a Gabriel Noriega, que venía de ser campeón con el Magallanes, y vaya que le ha rendido frutos al conjunto melenudo. Por su parte, Luis Rico y Juan Vicente Infante, la verdad, han tenido un aporte muy pobre con los Leones de Caracas. De hecho, ya ni siquiera pertenecen a la organización. Y en el caso de los Navegantes del Magallanes, de esos 2 peloteros, hay uno que ya no pertenece a la organización, es Antonio Piñero. Fue dejado en libertad antes del comienzo de la campaña anterior. Ahora está con los Caribes de Anzoátegui, firmado desde la agencia libre. Y Romer Cuadrado, que sí es un pelotero que parece tener una proyección a futuro interesante con los Navegantes del Magallanes. La campaña anterior estuvo con los turcos. A pesar de lo desastroso, la campaña 23-24 de los navieros fue sin duda alguna una de las grandes noticias para el conjunto de Valencia. Para cerrar este espacio que hemos querido llevar para ustedes, quería mencionarles un jugador que estuvo en Leones y pasó a Magallanes, que quizás no puede ser recordado como cambio. Yo les decía que lo habíamos hecho en orden desde el más antiguo hasta el más reciente cambio, pero hay uno que es más antiguo todavía, que es el que le voy a mencionar a continuación. Y es que en 1993 Luis Raven pasó de los Leones del Caracas a los Navegantes del Magallanes. Luis Raven solo había disputado en la temporada 1992-93 2 encuentros con los Leones del Caracas. Y los Navegantes del Magallanes estaban necesitando, sin duda alguna, un bateador con sus características, un bateador de poder, bateador derecho, y decidieron hacer vamos así decirlo, una especie de cambio con los Leones del Caracas, pero no es un cambio como tal, porque no involucró pelotero. Fue un cambio que involucró dinero. Los Navegantes del Magallanes en aquel entonces adquirieron a Luis Raven desde los Leones del Caracas, compraron su ficha y se quedaron con el pelotero. Eso era algo más usual en aquel momento, ya eso no suele practicarse en la LBBP, pero sí en aquel momento era bastante usual, y los Navegantes del Magallanes lo hicieron, adquirieron la ficha de Luis Raven por dinero, y vaya que les rindió Luis Raven con los Navegantes del Magallanes. Campeón en múltiples ocasiones, entre los récords de los máximos honroneros del equipo está en las primeras posiciones Luis Raven, tanto así que está luchando por entrar al Salón de la Fama de la Liga. Sin duda alguna, ese cambio, a pesar de que no fue jugador por jugador, sino jugador por dinero, también sin duda alguna es uno de los más llamativos entre los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas. Dinos tú, escríbenos en los comentarios qué otro cambio recuerdas entre los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas. ¿Cómo crees que salió el balance de lo que describimos en los cambios que vimos, desde Tomás Telis, Albert Suárez, el que acabábamos de mencionar de Luis Raven a cambio de dinero, el que mencionábamos de Romer Cuadrado? Dinos tú de todos los cambios que mencionamos en este espacio del día de hoy. En los comentarios déjanos saber qué opinión tienes, quién crees que ganó en más cambios que en otros, y además déjanos saber qué crees que va a pasar en el cambio de Eric Leal y Felipe Rivero, que son las 2 figuras principales entre los Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. Déjanos ahí saber tu opinión. Si les gustó este espacio, hagan clic en el botón de suscribirse, clic en el botón de me gusta si les gustó, como les menciono. Todo esto ayuda a que el algoritmo recomiende nuestro video, nuestro espacio pueda crecer mucho más, y así podamos seguirle llevando contenido de calidad de la LBBP. Así que bueno, amigos, hablo para ustedes, Jesús Ponte, y será hasta una próxima emisión de LBBP en la jugada.